¿Cómo les va? Le agradezco mucho al diputado Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que podamos volver a platicar. ¿Qué tal, Carlos, Jorge? Carlos, mucho gusto saludarte y también al auditorio. Mira, lo que pasa es que como te tocó en buena medida la reparación de la línea 12 durante creo que año y medio, y pues vino el colapso y esta semana anterior se dieron a conocer tanto el reporte, le llaman provisional o cómo se llama, Preliminar. preliminar de la empresa noruega y el diagnóstico que hizo en toda la línea el Colegio de Ingenieros. A la audiencia y a mí nos importa mucho un punto de vista de quien conoce la entraña del metro y por eso quiero conocer tu punto de vista sobre los dos estudios. Sí, bueno, en primer lugar, Carlos, una aclaración. El sistema de transporte colectivo no se reparó por el metro, se reparó por la Secretaría de Obras. Nosotros solamente administramos el metro, es decir, le damos un mantenimiento preventivo y correctivo, pero no la reparación en sí que la dio la Secretaría de Obras. Tienes razón, tienes razón. Y además se encargaron en buena medida las mismas empresas que construyeron esa línea. Efectivamente, las empresas que fueron las originales en la construcción fueron las obligadas en la reparación, sobre todo en el 2017. ¿Qué pienso de este documento preliminar, mi querido Carlos? Pues es un documento que resulta para mí incontrovertible, es decir, está señalando ausencia de varios pernos Nelson, fallan las soldaduras de los mismos, fallan las soldaduras que le llaman de filete, que son las de cordón, todas estas, digamos, instrumentos de amarre, de estructura, estuvieron mal hechos. Y esto sí es una situación definitiva. Están las fotografías, está este peritaje que evidentemente apunta ahora a las empresas de construcción, de supervisión y de certificación. Ya, esto quiere decir que en una vista inmediata no es atribuible a falta de mantenimiento la falla, puesto que esos errores no podían ser detectados porque estaban cubiertos pues por concreto. Sí, efectivamente, existe en la parte de abajo una trave de acero. Posteriormente, sobre esta trave de acero van unos, digamos, unos pernos soldados, casi molecularmente hacia estos pernos, así debe de ser, y luego vaciados por la parte de arriba en concreto armado, de tal manera que quedan ahogados estos pernos en el concreto armado y se hace una sola estructura. En el momento que quedan mal soldados o que lo dejan en la cerámica que trae como molde y que se debe de romper cuando se acaba de soldar, pues entonces la estructura no opera de la misma manera y tarde o temprano se va a caer, porque si de pronto la estructura fue calculada para soportar determinado número de toneladas y soportar determinado tipo de vibración, cuando no se encuentra el número suficiente de pernos sujetando esto, pues evidentemente la estructura está debilitada. Y creo que tampoco podría argumentarse que los trenes que corren por la línea 12, en cuanto que cambiaron los proyectados originalmente por otros de otro tipo de rodaje y más pesados, no se puede atribuir a ese cambio el colapso que se dio en la línea 12. ¿O tú qué piensas? Bueno, finalmente, si ponemos más peso, pues evidentemente pues la estructura resiste menos. Seguramente sí, pero estuvo corriendo durante muchos años sin problema. Sí, pero además, pero no estaba para caerse en 10 años. O sea, estas estructuras deben estar contempladas para aguantar muchísimos años. Estamos hablando, hay trenes en el mundo que tienen 100 años funcionando y que definitivamente no se caen
por una vibración mayor o un peso mayor del 30%. Claro. Ahora, eso por lo que respecta al peritaje de la empresa noruega, pero está también el estudio del Colegio de Ingenieros en toda la línea, incluida la parte subterránea, y dicen, pues está requiriendo ahí sí mantenimiento, porque hay grietas, hay filtraciones, etcétera. Eso sí es un problema de mantenimiento. Sí, desde luego. Los ingenieros están catalogando en el aspecto A, B y C. Lo A es lo realmente que puede ser peligroso para la estructura. El B es de mantenimiento, que se debe de tener un mantenimiento correctivo y preventivo. Y el C es exclusivamente de mantenimiento rutinario. De tal manera que lo que vieron los ingenieros de una manera solamente visual, sin instrumentos de medición, fueron caminando por la vía y fueron tomando nota. Lo que están viendo son algunas grietas que se tienen que revisar, porque esas grietas pudieran ser solamente del aplanado, del concreto superficial, pero no estar, afectando la estructura misma de la columna. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Revisar todas estas grietas, repararlas para evitar inclusive óxido en las varillas, pero no están detectando alguna cosa de situaciones mayores o de peligro para la estructura. Pero Jorge, en esto que tiene que ver con, pues con problemas que suelen presentarse en todo el sistema, que si con las escaleras eléctricas, que si las goteras, que si grietas, pues yo creo que ha habido un descuido, me imagino por falta de recursos, pero no lo sé, a lo largo de muchos años para el mantenimiento del metro, ¿no? Y yo no sé si sobre esa falta de atención pudieran también fincarse responsabilidades y ahí pues estarías incluido tú, como estaría la actual directora del metro y los anteriores, porque realmente ese metro que llegó a ser un gran orgullo de la ciudad terminó pues no chatarrizándose, pero sí presentando deficiencias evidentes. Bueno, yo te quisiera decir, Carlos, que el tema del mantenimiento va hacia dos grandes rubros. Uno al tema de la funcionalidad y otro al tema de seguridad. Nosotros, cuando tuve la oportunidad de estar con mi equipo de trabajo al frente del sistema, nunca escatimamos recursos en el tema de seguridad. Tuvimos problemas graves en el tema de la funcionalidad. Tan es así que nosotros no tuvimos un solo muerto por culpa del sistema de transporte colectivo en 2 años, 7 meses de funciones. Y esto, pues es necesario señalarlo porque efectivamente faltan recursos. En mi periodo faltaron recursos para la funcionalidad óptima del sistema. ¿Y a qué voy? Para tener un funcionamiento óptimo del sistema debe haber equilibrio entre los gastos y los ingresos. Si nosotros no tenemos los suficientes recursos económicos para comprar refacciones, para pagar tiempos extras, para pagar la energía eléctrica, para pagar todas las refacciones que se necesitan cotidianamente, evidentemente se va acarcachando el sistema, digámoslo así. Si no tienes la cantidad de recursos necesarios para tapar las goteras, para poner, inyectar todos los túneles con tecnología de punta para que no se sigan filtrando el manto acuífero que pues es el gran riesgo de los túneles, siempre la humedad. Entonces, todas estas situaciones van en detrimento de la funcionalidad o inclusive de la seguridad. Por eso es muy importante tener los recursos suficientes. El metro cuesta 5 pesos a los usuarios, pero no le cuesta 5 pesos al metro. El sistema de transporte colectivo necesita por lo menos de 13 a 15 pesos por persona para poder tener el equilibrio. Si no se tiene el equilibrio, pues entonces hay un demérito de todas las instalaciones. Y la diferencia en cuanto que explicablemente es un servicio subsidiado por el gobierno, pues la diferencia tendría que salir del presupuesto del gobierno del Distrito Federal o del gobierno federal, supongo. O del Estado de México también, que sería muy bueno que participara, porque es un sistema metropolitano.
Claro. en donde vive gente, pues cerca de 1,5 millones de personas que habitan en el Estado de México y utilizan el metro y solo pagan 5 pesos, y 5 pesos de subsidio que da el gobierno de la Ciudad de México son 10 pesos que no alcanza, y esos 3 pesos de diferencia pues van en detrimento y de la minusvalía que va teniendo el sistema en conjunto. ¿Y el gobierno del Estado de México no aporta un centavo? No aporta un centavo, ni la Federación tampoco, ¿eh? ¡Qué Ni la barbaridad! Federación tampoco. Bueno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro, el señor Espino, aquí en el Asalto a la Razón me dijo que la mayoría, eso me dijo, del público usuario del metro no paga porque tienen ventajas, por ejemplo, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, no sé qué otros sectores de la población, pero me llamó la atención que me dejara la idea, quizás estoy equivocado, que la mayoría de los usuarios no paga el metro, o sea, no aporta ni siquiera los 5 pesos que dice. Es el 20%, Carlos. El 20% de usuarios no paga. Y esto, evidentemente, pues va en contra también de las finanzas del propio sistema. Porque el problema es de que podemos darle el sistema gratis. O sea, si tú quisieras, si hubiera esa disponibilidad, se pudiera dar gratis a los pasajeros. Pero alguien tiene que pagar pues el mantenimiento y el uso cotidiano del sistema, y eso lo tendría que hacer el gobierno, tanto local, tanto federal, como el del Estado de México. Ahora, Jorge Gaviño, hay algo que pues tiene que enfrentar la autoridad, no sé si del metro o solo el gobierno de la ciudad a través de su área de transporte público, que es pues la suspensión del servicio para un titipuchal de usuarios. Yo te pido, está terminando ya el tiempo de esta conversación este día, que aguantes aquí para ver qué imaginas que se pudiera hacer para que tanta gente no se quede sin esa posibilidad de transporte, ni tenga que pagar mucho más de lo que puede. ¿Aguantas aquí? Claro que sí, con gusto. Gracias, Jorge Gaviño. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.